El viento del atardecer soplaba con una persistencia fría en las calles polvorientas de la colonia San Isidro, en las afueras de Puebla. Las casas eran humildes, con muros de tabique y techos de lámina. La mayoría de las puertas ya estaban cerradas, protegiéndose del frío que bajaba de los cerros. María Elena ajustó el rebozo sobre sus hombros mientras cerraba la reja de su pequeño jardín lleno de bugambilias secas. Viuda desde hacía más de 20 años, vivía sola. Sus hijos, 2 varones y una mujer, se habían ido a Estados Unidos en busca de una vida mejor. Le llamaban cada 15 días, enviaban algo de dinero, pero su presencia, esa se había ido con ellos. Cada noche María Elena cenaba un poco de frijoles, pan de ayer y un té de manzanilla. La televisión vieja chisporroteaba en el fondo, siempre sintonizada en el canal de las telenovelas. Pero esa noche algo interrumpió la rutina. Un ruido suave, casi un susurro, la hizo girar hacia la calle. Al otro lado de la reja, recostado contra el muro, había un hombre. Estaba cubierto de polvo, con la ropa rota, sin zapatos. El rostro oculto por una barba espesa y el cabello largo le daban un aire extraño, casi irreal. No parecía dormido, sino más bien desvanecido. María Elena sintió un vuelco en el pecho. Miró hacia ambos lados de la calle, pero no había nadie. Solo el murmullo lejano de un radio encendido y el ladrido esporádico de un perro. «¿Señor?», preguntó acercándose con cautela. El hombre no respondió. Respiraba, pero apenas. «Dios mío», murmuró ella, y abrió la reja. Sus pies se movieron solos. Lo tomó del brazo con esfuerzo, y aunque su cuerpo temblaba de miedo, lo arrastró hasta dentro de su patio. Lo recostó en una banca de cemento bajo el alero. Luego corrió adentro por una manta y un poco de agua. Cuando regresó, el hombre abrió los ojos. No dijo nada. Solo la miró con una intensidad serena, profunda. Ojos oscuros que no pedían, no imploraban, aceptaban. María Elena se quedó inmóvil por unos segundos. Luego le extendió el vaso de agua. «Tome, aunque sea un traguito». El hombre bebió sin hablar. Ella notó entonces que sus pies estaban llenos de ampollas y heridas. «¿Quién es usted?». «¿Qué le pasó?». «Nada, solo aquella mirada quieta y penetrante». «Pues no lo puedo dejar aquí afuera. Si no se muere de frío, lo matan los cholos». Lo ayudó a entrar, lo acostó en el catre de la sala y le cubrió los pies con pomada de árnica. Preparó una sopa instantánea y lo observó comer en silencio, como si cada bocado fuera un regalo. Esa noche no durmió. Lo miró desde la cocina, con una mezcla de temor, curiosidad y algo más. Algo antiguo, casi olvidado. Compasión. Si este inicio te conmovió, te invito a suscribirte al canal para no perderte esta historia completa que cambiará tu forma de ver el mundo. Afuera, la noche cayó como una manta oscura. En el interior de aquella casa modesta, 2 almas ajenas se encontraron, sin saber aún que esa noche marcaría el comienzo de algo sagrado, inexplicable y profundamente transformador. El sol apenas asomaba por las rendijas de la persiana cuando María Elena abrió los ojos. Había dormido en una silla con una cobija encima, atenta al más mínimo ruido del hombre extraño que seguía acostado en el catre. No se había movido en toda la noche, salvo por una respiración profunda y serena que, lejos de inquietarla, le había dado una extraña paz. Al levantarse, fue directo a preparar café. El aroma llenó la cocina y al volver a mirar al visitante, lo encontró despierto, observándola con la misma mirada tranquila del día anterior. Él no parecía sorprendido ni incómodo, como si ese lugar le perteneciera desde siempre. «Buenos días. ¿Cómo se siente?», preguntó sin saber exactamente qué esperar. El hombre asintió con suavidad, sin pronunciar palabra. «¿No puede hablar? ¿O no quiere?». Él volvió a mirarla. Luego, con voz baja pero clara, dijo: «Gracias». La palabra la hizo detenerse en seco. Había algo en su tono. No era solo gratitud, era un agradecimiento que parecía salir de lo más profundo,
como si llevara siglos esperando decirlo. ¿Se acuerda de su nombre? El hombre negó lentamente con la cabeza. ¿De dónde viene? Otra negación. Sus ojos no expresaban confusión, sino certeza, como si supiera perfectamente dónde estaba, aunque no pudiera explicarlo. María Elena suspiró arrastrando la silla junto al catre, se sentó y le ofreció una taza de café. No tengo mucho, pero lo poco que hay se comparte. Así me enseñó mi madre. Él aceptó la taza con ambas manos, como si fuera un objeto sagrado. Me llamo María Elena, ¿cómo le digo a usted? No tengo nombre, dijo él sin dudar. Pues algo hay que decirle. ¿Le parece bien, David? El hombre sonrió por primera vez, una sonrisa suave, sincera. Asintió. David, repitió. Aquel gesto, mínimo pero lleno de humanidad, tocó algo dentro de ella. Había pasado tanto tiempo sin compañía que incluso la presencia silenciosa de un desconocido le resultaba reconfortante. Durante el desayuno, David apenas probó la comida, pero lo poco que comía lo hacía con lentitud, como si cada mordida tuviera un sentido profundo. María Elena notó que sus manos no estaban tan sucias como pensaba, y que su piel, aunque curtida por el sol, tenía una extraña suavidad. ¿Tiene familia? ¿Alguien que lo esté buscando? David la miró largamente, luego dijo con suavidad, «No me buscan». «No aquí». Aquella respuesta tan enigmática la hizo fruncir el ceño, pero no preguntó más. En lugar de eso, sacó una vieja caja de zapatos con ropa de su difunto esposo. «No es nueva, pero está limpia. Cambie esa camisa, que parece que la arrastró un perro por el monte». David aceptó las prendas con una leve inclinación de cabeza. Cuando se levantó para ir al baño, cojeó. «Espere», exclamó ella. «¿Qué le pasó en la pierna?» Él miró hacia abajo. La pierna tenía una herida profunda, aunque no sangraba. María Elena preparó una cataplasma de sábila con miel, como le había enseñado su abuela. «Esto arde, pero sana». David no se quejó. Dejó que le aplicara el ungüento sin emitir un solo sonido. Cuando ella terminó, lo cubrió con una venda y lo ayudó a recostarse de nuevo. Esa noche, cuando volvió a revisar la herida antes de dormir, quedó perpleja. La carne estaba cerrando. Más aún, parecía que la herida jamás hubiese existido. María Elena se persignó y por primera vez en años rezó un Padre Nuestro con verdadera fe. Los días pasaron con una calma extraña en la casa de María Elena. David se levantaba temprano, barría el patio sin que nadie se lo pidiera, ayudaba a cargar las bolsas del mercado y cuidaba el jardín como si hubiera vivido allí toda su vida. Aún hablaba poco, pero cada palabra suya tenía un peso que calaba hondo. Sin embargo, el barrio no tardó en notar su presencia. La señora Toñita, vecina de la esquina, fue la primera en preguntar. ¿Y ese hombre, María Elena? ¿Es tu primo o qué? Es un conocido que necesitaba un techo, nada más, respondió ella intentando sonar natural. Pues cuidado, porque luego uno se confía y mira cómo terminan las cosas. Ya no se puede abrir la puerta a cualquiera. María Elena sonrió, incómoda. Sabía que los rumores se esparcían como pólvora. En las tiendas ya murmuraban. ¿Qué si era un vagabundo? ¿Qué si se veía como loco? ¿Qué si traía algo raro en la mirada? Una mañana, el padre Mateo, párroco de la iglesia de San Juan Bautista, tocó a su puerta. Vestía su sotana negra y llevaba una expresión seria. «Doña María Elena, buenos días. Me han comentado que usted tiene un huésped extraño. Solo vengo a saber si necesita algo, o si necesita que yo hable con él». Ella vaciló, pero luego asintió. «Pase, padre, no tengo nada que ocultar». David estaba en el patio, sentado en una banquita, tallando una figura de madera con un cuchillo pequeño. Cuando levantó la vista, sus ojos se encontraron con los del sacerdote. Mateo sintió un escalofrío. No miedo, no incomodidad. Algo distinto, como si una presencia mayor lo atravesara sin violencia. «Buenos días», dijo David con voz tranquila. «Buenos días, hijo. Me dicen que no recuerdas quién eres». «Así es». «¿Tienes alguna idea de dónde vienes?» David negó con la cabeza.
El padre lo observó por un largo momento. Luego se sentó frente a él. ¿Crees en Dios? Lo conozco, respondió David sin titubear. Esa respuesta dejó al padre Mateo desconcertado. ¿A qué te refieres con eso? David miró el cielo. A veces no hace falta creer cuando se ha estado con él. El sacerdote sintió que la piel se le erizaba. No había soberbia en esa voz, solo una certeza serena. Luego, David extendió la mano y le mostró la figura que tallaba, un pequeño pez símbolo antiguo del cristianismo. ¿Quién te enseñó eso, Pi?, preguntó Mateo, más intrigado que nunca. Nadie, solo lo recordé. María Elena, que observaba desde la puerta, tragó saliva. Padre, yo no sé quién es este hombre, pero desde que llegó no me siento sola. Hay algo en él, algo que no puedo explicar, pero que me da paz. Mateo se levantó, miró a David una última vez y dijo, «Cuídese, y si necesita hablar, aquí estoy». Cuando se fue, María Elena se sentó junto a David. «No le caíste muy bien», bromeó, aunque por dentro estaba nerviosa. «No vine a caerle bien a nadie», respondió él con calma. Ese día, por la tarde, 2 adolescentes pasaron frente a su casa. Uno de ellos escupió al suelo y murmuró, «Pinche loco ese que vive con la viejita. Seguro está haciendo brujería». María Elena lo escuchó. Le dolió, no por ella, sino por David. Esa noche, mientras preparaba atole, lo miró sentado bajo el farol del patio con las manos juntas y la cabeza baja. «¿Te molesta que hablen así de ti?» «Me duele por ellos. No saben lo que hacen». Ella sintió un nudo en la garganta. Nadie había dicho eso con tanta ternura, no con rabia, no con desprecio, solo con compasión. Y en ese instante, sin saber por qué, María Elena comenzó a creer que aquel hombre que dormía en su casa no era un simple desconocido. Era alguien que el mundo no estaba preparado para entender. El mercado de San Isidro bullía como cada sábado. Los gritos de los vendedores, el tintinear de las monedas, el olor a tamales recién hechos y frutas maduras se mezclaban en una danza caótica y viva. María Elena caminaba con su rebozo apretado y la bolsa de mandado colgada del brazo. A su lado, David avanzaba despacio, observando todo con una curiosidad tranquila, como si cada puesto fuera una obra de arte. «Aquí venden el mejor queso fresco del barrio», dijo ella. «Solo no hables mucho, ¿sí? No me gusta llamar la atención». David asintió. No hablaba mucho de todos modos. Mientras María Elena discutía el precio con doña Chuy, una vendedora de verduras, un niño pequeño apareció corriendo entre los puestos. Su madre lo seguía de cerca, gritando, «Toñito, no corras, mi amor, te puedes caer». El niño tropezó y cayó justo frente a David, pero no lloró. Solo lo miró con ojos grandes y sorprendidos. Tenía las piernas torcidas, claramente afectadas por alguna enfermedad congénita. Aún así, se había desplazado con rapidez, con una especie de fuerza obstinada. David se agachó, sin decir palabra, y puso su mano sobre la pierna del niño. «¿Te duele?», preguntó con voz suave. «A veces», respondió Toñito sin apartar la vista. María Elena dejó de hablar con la vendedora. Algo en el ambiente cambió, como si el ruido del mercado se apagara por un segundo. David pasó la mano sobre ambas piernas, como acariciando. Luego miró al niño y sonrió. «Levántate si quieres». «No puedo», dijo el niño. «Hoy sí puedes». El pequeño se levantó. Primero con duda, luego con decisión. Caminó 2 pasos, luego 3, y corrió hacia su madre, que lo observaba con la boca abierta. «Mamá». «Caminé, ya no me duele». La mujer se arrodilló abrazándolo con fuerza. Lloraba. Otros vendedores se acercaron y pronto una pequeña multitud rodeaba a David y María Elena. «¿Qué le hizo?», preguntó un señor. «¿Lo curó?». «Es un milagro». David no respondió. Tomó la bolsa de mandado y le hizo una seña a María Elena para que se fueran. Ella, paralizada por la escena, solo atinó a seguirlo. Al llegar a casa, cerró la puerta con nerviosismo. Su corazón latía con fuerza. «¿Qué fue eso, David? ¿Cómo lo hiciste?». «No hice nada», respondió él.
Solo vi lo que estaba mal y lo dejé ir. María Elena se sentó, temblorosa. En sus años de iglesia había oído hablar de milagros, pero siempre como historias lejanas, de otros tiempos. ¿Tú eres médico? No. Entonces, ¿cómo? Él la miró con la misma paz de siempre. A veces, lo que duele no es físico, solo necesita amor. Ella se quedó en silencio. El rostro de ese niño, la expresión de su madre, el murmullo del mercado, todo giraba en su cabeza como un torbellino. Esa tarde tocaron a la puerta 3 veces. Eran los padres del niño, con él en brazos. Querían agradecer, querían entender. David los escuchó, los abrazó y les dijo simplemente, él ya estaba sano. Solo necesitaba recordar cómo caminar. La noticia corrió como pólvora. Al día siguiente, la tienda del barrio ya lo comentaba. En el puesto de carnitas decían que un santo vivía con la señora María Elena. Otros no lo creían, decían que era truco, sugestión, pura mentira. María Elena no discutía. Pero cada vez que miraba a David, sentía que su mundo entero estaba cambiando. Y en el fondo de su alma, una semilla de fe que llevaba años dormida comenzaba a florecer. La colonia despertaba con un murmullo distinto desde aquel sábado en el mercado. Ya no se hablaba de precios ni de la lluvia que venía bajando de los cerros, sino del hombre que curaba con las manos. Algunos lo decían con respeto, otros con burla, pero todos lo mencionaban. María Elena intentó mantener la rutina, se levantaba temprano, barría el patio, ponía a calentar los frijoles y preparaba el café para David, quien seguía ayudando en silencio, sin pretensiones. Pero ahora cada vez que alguien pasaba por la reja, lo miraban con ojos distintos, algunos con esperanza, otros con miedo. Una mañana llegó Lupita, la vecina joven del lote de al lado. Cargaba a su bebé en brazos y tenía los ojos hinchados de llorar. «¿Puedo pasar, doña María Elena?» «Claro, mi niña. ¿Qué tienes?» «No aguanto más. El papá del niño me dejó. Y mi mamá ya no quiere saber nada de mí. No tengo trabajo, no tengo nada. Me quiero morir de verdad». María Elena la abrazó, conmovida. La hizo pasar a la sala donde David estaba arreglando una silla rota. «Él es David», dijo sin explicar más. Lupita lo miró con desconfianza, pero algo en su rostro se suavizó cuando él se acercó y le tendió la mano. «Tu niño está bien», dijo él mirando al bebé, «y tú también puedes estarlo». Ella rompió en llanto. Se arrodilló en el suelo, como si algo dentro de ella se quebrara. «¿Por qué me siento tan vacía?», sollozaba. «No tengo a nadie». David se agachó frente a ella y puso una mano sobre su hombro. «Tienes todo. Solo que el miedo no te deja verlo». Lupita cerró los ojos y algo en su expresión cambió, como si una paz profunda, desconocida, la envolviera por completo. Cuando abrió los ojos de nuevo, ya no lloraba. Besó la frente de su hijo y susurró: «Gracias». Esa misma tarde se ofreció a ayudar a María Elena con los quehaceres, lavó trastes, barrió el patio y cocinó arroz para todos. «¿Segura que estás bien?», preguntó María Elena. «No sé qué pasó», dijo Lupita sonriendo tímidamente. «Solo sé que ya no tengo miedo. Y eso, doña, no lo sentía desde niña». Al anochecer, David se sentó en el patio. María Elena se acercó con un mate caliente y lo dejó sobre la mesa. «No sé cómo lo haces, pero lo haces». «No soy yo», dijo él, mirando las estrellas. «Entonces, ¿quién?». David no respondió. Solo cerró los ojos, como si escuchara algo que solo él podía oír. María Elena se quedó a su lado en silencio. El aire olía a tierra húmeda y el murmullo de la ciudad parecía lejano. «Antes de que llegaras», dijo ella después de un rato, «no hablaba con nadie, solo con la televisión. Me dolían las piernas, la espalda, el alma. Ahora no sé qué me pasa, pero hasta cocino con gusto». David sonrió. «Cuando das amor, regresa, en formas que uno no espera». Esa noche Lupita se quedó a dormir en el cuarto vacío
que había sido de uno de los hijos de María Elena. El bebé dormía tranquilo, y María Elena, sentada en su cama, pensó en lo que estaba ocurriendo. No eran solo milagros físicos, era otra cosa, algo más hondo. Era como si la presencia de David trajera una verdad que no necesitaba palabras, que se sentía en el pecho, en el silencio, en los actos más sencillos, y en su corazón comenzó a crecer la sensación de que ese hombre no había llegado por casualidad. Las noches comenzaron a llenarse de sueños. María Elena despertaba sudando, con frases resonando en su mente como ecos de otro tiempo. En uno de ellos vio una mesa larga de madera rústica, rodeada de personas humildes. Un hombre partía pan en el centro, y al mirarlo, era David. Se sentó en la cama, el corazón latiendo como tambor. Fue un sueño, y solo eso, se dijo, pero en el fondo sabía que no era como los demás. Al amanecer preparó café como de costumbre. Encontró a David sentado en el patio mirando el cielo. ¿Dormiste bien?, preguntó ella, intentando sonar tranquila. Vi la misma mesa que tú, dijo él sin mirarla. Ella dejó caer la taza. El sonido de la cerámica quebrándose fue lo único que se escuchó por varios segundos. ¿Qué dijiste? David la miró con ternura. No fue solo un sueño. María Elena sintió que algo dentro de ella se desbordaba. Se sentó sin decir nada, los ojos fijos en sus manos temblorosas. ¿Qué eres tú? David no respondió. Ese día no salió de casa. Caminaba en círculos, miraba las fotos de sus hijos, hablaba sola. Decidió llamar a su hija, Gloria, que vivía en Dallas. «Mamá, qué milagro que llamas tú», dijo Gloria, sorprendida. «Necesito hablar contigo. Algo raro está pasando». Le contó lo esencial, que había ayudado a un hombre, que la gente decía que sanaba, que ella sentía una paz extraña, pero que también estaba asustada. «¿Cómo que cura?» «Mamá, ¿estás bien? ¿No será un charlatán? Ya ves cómo son las sectas. No es eso, no pide nada, no habla casi. Solo está. Pero cuando lo miras, te cambia algo por dentro». «Mamá, por favor, no dejes que te manipulen. A lo mejor es un estafador que sabe jugar con la mente de la gente. ¿Y si te hace daño?» María Elena guardó silencio. Por primera vez dudó. «Voy a mandarte dinero para que lo lleves a un doctor o al DIF. Ese hombre no puede vivir ahí contigo». «No necesito dinero. Solo quería hablar contigo». «Pues sí, pero ya sabes cómo es México. Uno nunca sabe quién entra a su casa. Ten cuidado, mamá». María Elena colgó con el alma hecha trizas. Caminó hacia el cuarto de David. Lo encontró sentado con un libro viejo entre las manos. «¿Estás leyendo la Biblia?» «No», respondió él mostrándole el libro. «Es una libreta tuya, de cuando anotabas las recetas de tu mamá». Ella lo tomó sorprendida. No la veía desde hacía más de una década. «La encontré en la alacena. Está llena de cosas hermosas. No solo recetas, también oraciones. Pedacitos de ti». María Elena apretó el cuaderno contra su pecho. «Mi hija cree que estás loco. O que me estás manipulando. ¿Y tú qué crees?» «No sé, ya no sé nada. Me enseñaron a creer solo en lo que se puede comprobar, pero contigo todo se siente distinto». David se levantó, la tomó de la mano con suavidad. «La fe no se razona, se vive». Esa noche volvió a soñar. Esta vez estaba en un campo de trigo. El sol se filtraba entre las espigas doradas. Escuchó una voz que decía: «No temas. Estoy contigo». Despertó con lágrimas en los ojos. Se arrodilló junto a su cama y por primera vez en muchos años habló con Dios como si fuera alguien real, presente, cercano. Y aunque no entendía todo lo que estaba pasando, sintió en su interior que no estaba perdiendo la razón. Estaba, quizá, empezando a encontrarla. El padre Mateo no había dormido bien desde aquella visita. Había leído y releído pasajes del Evangelio hasta la madrugada. Algo en los ojos de ese hombre lo perturbaba profundamente. No era miedo, era una duda que le rozaba la fe, como una llama que arde demasiado cerca de la piel. Al tercer día, decidió regresar.
Doña María Elena, saludó con solemnidad. ¿Puedo hablar con él? ¿A solas? Ella asintió, aunque su corazón dio un vuelco. David estaba en el patio, barriendo las hojas caídas del árbol de guayaba. Al verlo dejó la escoba con calma. Padre Mateo. David, si ese es tu nombre, necesito respuestas. David lo miró en silencio. El viento sopló suave, removiendo el polvo del suelo. ¿Quién eres realmente? ¿Por qué sanas? ¿Por qué hablas como si conocieras a Dios en persona? Porque lo conozco. Eso no es posible, dijo Mateo endureciendo la voz. La fe se basa en creer sin ver. Y tú haces que la gente vea. Eso confunde. La fe también se revela en la compasión, en la humildad, en el amor sin condiciones. ¿Y por qué aquí? ¿Por qué ahora? Porque aquí se necesita. Y ahora es siempre. Mateo lo observó con atención. Cada palabra de David no era una defensa, sino una ofrenda. No hablaba como quien quiere convencer, sino como quien simplemente dice la verdad que lleva en el alma. ¿Has leído las Escrituras?, preguntó el sacerdote. Las he vivido. Eso suena a blasfemia. O a memoria. El padre sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sacó un pequeño crucifijo de su sotana y lo mostró. ¿Qué ves aquí? David lo miró largo rato. Veo dolor, pero también esperanza. Veo traición, y perdón. Veo muerte y vida eterna. Mateo guardó el crucifijo con lentitud. Su respiración estaba agitada. ¿Sabes lo que estás diciendo? Lo sé. ¿Y no temes que te acusen de impostor, de farsante, de loco? No temo. Los que aman no temen. El silencio que siguió fue espeso, profundo. Solo se escuchaban los trinos de los pájaros en la distancia. Anoche, dijo Mateo bajando la voz, soñé con una playa. Un hombre caminaba descalzo por la arena, dejando huellas que se desvanecían al tocar el agua. Cuando me acerqué, me miró, y tenía tus ojos. David no dijo nada, solo lo miró. ¿Qué eres tú?, susurró el padre. Soy lo que has esperado toda tu vida, sin saberlo. Mateo se tambaleó hacia atrás. María Elena, que observaba desde dentro, corrió a sostenerlo. ¿Está bien, padre? Sí, solo necesito sentarme. Entraron los tres. David sirvió un poco de agua. Mateo bebió despacio. No estoy preparado para esto, murmuró. Nadie lo está, dijo David. Pero el alma lo reconoce antes que la mente. El sacerdote se quedó largo rato en silencio, observando sus manos, como si ya no fueran las mismas. Luego se levantó con los ojos húmedos. Volveré. Aquí estaré, respondió David. Esa tarde Mateo no fue a dar misa. Se encerró en la sacristía y abrió los textos antiguos que había guardado durante años. Revisó cada línea con nuevos ojos, las profecías, los signos, las palabras de los evangelistas. Algo encajaba, algo imposible. Y en su interior, una batalla silenciosa comenzaba a librarse, entre la razón que lo había guiado toda la vida y una fe que ahora pedía volverse carne. Esa noche, la colonia San Isidro se cubrió con una neblina ligera. El aire olía a tierra mojada y los postes de luz parpadeaban como si algo invisible se moviera entre las sombras. María Elena acababa de cerrar la puerta cuando escuchó un golpe seco en la reja. Salió de inmediato, temiendo que fuera uno de esos borrachos del callejón, pero lo que encontró fue peor. 3 jóvenes encapuchados forcejeaban con el candado. Uno de ellos llevaba una piedra en la mano. David se levantó del catre y caminó hacia la entrada sin decir palabra. ¿Qué quieren?, gritó María Elena desde la ventana. «Salgan, pinches brujos», gritó uno de ellos. «Ya nos tienen hartos con sus cuentos». «Se están metiendo con lo que no entienden», dijo otro. «Esto no es iglesia, es brujería». David llegó a la reja y se detuvo frente a ellos. No alzó la voz, no hizo gesto alguno, solo los miró. Y entonces habló con un tono suave, pero que resonó como trueno en la noche. «No saben lo que están haciendo». Los 3 jóvenes se congelaron.
El que sostenía la piedra la dejó caer. Uno retrocedió un paso, pero el tercero, el más joven, levantó el puño, temblando de rabia. ¿Quién te crees que eres? Soy alguien que conoce tu dolor, respondió David. El de tu padre que te golpeaba. El de tu madre que nunca volvió. El de las noches que pasas deseando que todo se acabe. El muchacho bajó la mano. Las lágrimas le saltaron de los ojos como si fueran un secreto imposible de retener. «Cállate. No sabes nada. Sé que no eres malo. Solo estás roto». El joven cayó de rodillas en medio de la calle. Lloraba como un niño. Sus amigos lo miraban, atónitos. «Vámonos, güey», dijo uno jalándolo del brazo. Pero él no se movía, solo lloraba. María Elena abrió la puerta. David salió y se agachó junto al muchacho. Le tocó el hombro con delicadeza. «No estás solo». El joven asintió sollozando. «Perdón, yo no quería». «Lo sé». Los otros dos salieron corriendo, asustados. David ayudó al joven a levantarse. Lo acompañó hasta la banqueta. María Elena le ofreció agua. El muchacho bebió en silencio y luego se fue sin mirar atrás. «¿Por qué no te defendiste?», preguntó ella. «Pudo haberte golpeado. La violencia no se sana con más violencia. Pero eso fue un milagro. Fue compasión. A veces eso basta». Esa noche, la noticia se regó por todo el barrio, que un chavo se había quebrado frente al extraño de la señora María Elena, que se puso a llorar como si lo estuvieran exorcizando, que el hombre solo lo miró, y algo en él se rompió. Y por primera vez, el miedo no se mezcló solo con burla, sino con reverencia. María Elena no podía dormir. Caminaba de un lado a otro, intentando entender lo que había presenciado. No era solo un acto de bondad. Era como si David hubiera visto dentro del alma del muchacho y sanado algo que ni él sabía que dolía. A la mañana siguiente, alguien había dejado una bolsa de pan y una nota en la reja. «Gracias por no rendirse con nosotros». David encontró la nota y la leyó en silencio. Luego la guardó entre las páginas del cuaderno de recetas de María Elena. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó ella. «Seguir». «¿Y si regresan?». «No regresarán como antes». En el fondo ella sabía que tenía razón. Algo en el barrio se había fracturado esa noche, y de esa grieta empezaba a brotar algo nuevo. No miedo, no odio, sino una posibilidad. Al día siguiente, el sol salió con fuerza, como si quisiera disipar los restos de la tensión que flotaban en el barrio. Pero lo que nadie pudo disipar fue el rumor que ya corría por toda San Isidro. El hombre que sana con la mirada, el que hace llorar a los violentos, el que ve el alma. A media mañana, una camioneta blanca con logotipo de canal local se estacionó frente a la casa de María Elena. Un par de reporteros jóvenes con cámaras y micrófonos bajaron con entusiasmo fingido. «Buenos días», gritó uno de ellos desde la reja. «Venimos del Canal 9. Aquí vive el hombre del milagro». María Elena salió envuelta en su rebozo con el ceño fruncido. «¿Quién les dijo eso?». «Señora, la colonia entera habla de él. ¿Es cierto que curó a un niño y convirtió a un ladrón en creyente? Queremos grabar una entrevista exclusiva». «Aquí no graben nada. Esto es una casa, no un circo», respondió firme. David apareció detrás de ella, tranquilo, con las manos en los bolsillos. «¿Es usted?», preguntó la reportera, acercándose con el micrófono. David la miró y asintió levemente. «¿Nos permite unas preguntas?». «Solo si me escuchan». La reportera hizo una seña rápida al camarógrafo. David miró directo a la cámara y dijo: «No vine a ser visto, vine a escuchar». «¿Escuchar qué?». «El dolor que la gente oculta. Lo que no se dice en las calles ni en las iglesias. Lo que se calla por vergüenza, por miedo, por costumbre. ¿Usted se considera un sanador? ¿Un elegido? Yo no soy importante. Lo que importa es lo que cada uno lleva dentro y no sabe cómo liberar. Pero ha hecho milagros, ¿no?». «No, solo he recordado a las personas que tienen valor, que merecen amor. Que el perdón no es una meta lejana, sino una decisión diaria.
La reportera quedó en silencio. Algo en la forma en que hablaba David no podía ser fingido. El camarógrafo dejó de grabar sin que nadie se lo pidiera. Solo bajó la cámara lentamente. David dio un paso más. Este mundo está herido, no por falta de tecnología, sino por falta de compasión, y la compasión no se enseña, se vive. ¿Tiene un mensaje para los que lo están viendo? Sí. Vuelvan a mirar a los ojos, vuelvan a preguntar, ¿cómo estás? Y escuchen de verdad. Abracen sin condiciones, perdonen aunque no lo merezcan, no porque el otro lo merezca, sino porque ustedes lo necesitan. La reportera tenía los ojos húmedos. El camarógrafo limpió discretamente una lágrima. Gracias, señor. David. Gracias a ustedes por escuchar. Los reporteros se marcharon sin grabar nada más. María Elena cerró la reja con manos temblorosas. ¿Por qué hiciste eso? ¿No te preocupa que te reconozcan más? No vine a esconderme, pero tampoco a ser famoso. Al día siguiente el video apareció en redes sociales. No tenía edición, ni música, ni efectos. Era solo un hombre hablando frente a una cámara. Pero algo en sus palabras rompía la pantalla. En una hora miles de personas lo compartieron. Algunos lo llamaron el nuevo profeta, otros un loco con buena voz. Pero muchos, muchísimos, escribieron comentarios simples, sinceros. Yo necesitaba escuchar esto hoy. Gracias por recordarme que no estoy solo. Lloré sin saber por qué. Y así, sin buscarlo, David tocó a Miles. No con espectáculo. No con promesas, solo con verdad. María Elena miró el video esa noche, y al verlo, entendió que su casa ya no era solo su hogar. Se había convertido en algo más, en un refugio, en un lugar donde la esperanza había decidido quedarse a vivir. María Elena despertó con un dolor extraño en el pecho. No era punzante ni insoportable. Era más bien un peso, como si algo dentro de ella se hubiese desplazado. Se sentó en la cama jadeando. Le costaba respirar. «Debe ser el aire frío», murmuró. Intentó ponerse de pie, pero las piernas no le respondieron del todo. Se apoyó en la pared, caminó hasta la cocina y preparó un té. David apareció minutos después, con una expresión serena pero alerta. «Te ves pálida», dijo. «Solo estoy cansada. No dormí bien». Él se acercó y le tomó la mano. Cerró los ojos por un momento, como si sintiera su pulso no con los dedos, sino con el alma. Luego la miró con una dulzura inmensa. «Descansa hoy. No hagas nada». «No me gusta estar acostada», refunfuñó. «Me siento inútil». «A veces también hay sabiduría en quedarse quieto». Ella obedeció a regañadientes. Se recostó en el sofá mientras Lupita cuidaba al bebé en el patio. El día pasó lento, como si el sol se resistiera a moverse por el cielo. Por la tarde, David se acercó con una taza de caldo. «Toma, esto ayudará». María Elena lo aceptó, pero su respiración ya era más corta, más superficial. A pesar del dolor, sonrió. «Qué ironía. Justo cuando mi casa se llena de vida, mi cuerpo decide apagarse». «Tu cuerpo no se apaga, solo se transforma. ¿Tú ya sabías?» «Sí». «¿Y no puedes hacer nada?» David la miró con una ternura infinita. «Ya hice. Estoy aquí». Los ojos de ella se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de una comprensión profunda, como si en ese instante todas sus preguntas tuvieran respuestas sin necesidad de palabras. «He tenido una buena vida, aunque por mucho tiempo no lo supe. Y todavía no termina». En la noche, María Elena cayó en un sueño profundo. Soñó que caminaba por un campo de amapolas. Sentía el sol tibio sobre su piel y el aire limpio en los pulmones. A lo lejos, una figura la esperaba. Sonreía. No hablaba, pero sus ojos decían todo. Al tercer día se despertó sin dolor. Se sentó, caminó por la casa, preparó el desayuno. Lupita la miró sorprendida. «¿Ya se siente bien? Mejor que nunca». David la observaba desde el rincón en silencio. «¿Fue un milagro?», preguntó Lupita. «Fue un regalo», respondió María Elena.
La noticia se esparció. La señora estaba grave, pero revivió como si nada. Vecinos pasaron a visitarla, algunos con curiosidad, otros con respeto. Ella los recibió con café, pan dulce y sonrisas. La vida es frágil, pero también sabia, les dijo. A veces hay que quebrarse para saber cuánto valemos. Esa tarde, al ver caer el sol desde su ventana, María Elena tomó la mano de David. ¿Cuánto tiempo te quedarás? Lo que sea necesario. Y cuando te vayas, ¿qué va a pasar? Lo que sembramos ya crece. Solo hay que cuidar que no se marchite. Ella asintió. En su corazón, algo le decía que el tiempo de David allí se acercaba a su fin. Pero no había tristeza, solo gratitud, porque ahora sabía que había una verdad más allá del dolor, y que, aún en medio de la enfermedad, podía florecer la esperanza. El padre Mateo pasó los días siguientes encerrado en su estudio, leyendo con una intensidad que no sentía desde el seminario. Los textos sagrados ya no eran solo letras impresas, eran señales, parábolas que ahora, tras conocer a David, cobraban un nuevo significado. Cada pasaje parecía aludir a él, pero la fe sin comunidad se convierte en duda, y Mateo lo sabía. Por eso, decidió convocar a otros. Llamó a 2 sacerdotes del decanato, un pastor evangélico y un teólogo laico de la universidad. Todos aceptaron venir, movidos por la curiosidad, el escepticismo o la inquietud. La cita fue una tarde templada. En la sala de María Elena, que preparó café de olla y colocó sillas con nerviosismo, se reunieron 5 hombres de fe frente a uno que no decía serlo, pero cuya presencia hablaba más que cualquier sermón. «David», dijo Mateo al comenzar, «estas personas han venido a escucharte. No a juzgarte, aunque quizá también». David asintió sereno. «Bienvenidos». El pastor habló primero. «Nos dicen que usted realiza milagros, pero no cita las Escrituras. ¿En qué se basa entonces?» «En el amor». «¿Y de dónde proviene ese amor?» «Del mismo lugar que sus palabras del Creador». El sacerdote más joven frunció el ceño. «¿Te consideras un enviado?» «No vine con título, vine con propósito». El teólogo preguntó, ¿crees que Dios puede manifestarse en carne hoy en este siglo? ¿Y por qué no? ¿Acaso Él está sujeto al calendario humano? El silencio fue pesado. David se levantó lentamente, tomó una hoja de papel en blanco y dibujó un círculo con un lápiz. «Esto es la vida», dijo. «Todos giran alrededor del centro, buscando entender. Algunos se pierden en la periferia. Otros llegan al corazón, pero el centro no cambia». «¿Y qué representa ese centro?», preguntó Mateo. «La verdad, el amor eterno, Dios». María Elena los observaba desde la cocina. Nunca había visto tantos hombres sabios callar al mismo tiempo, no por falta de argumentos, sino porque algo en lo que escuchaban desarmaba sus estructuras internas. «¿Tienes miedo de morir?», preguntó el sacerdote mayor con voz temblorosa. «No, porque nunca he dejado de vivir». El pastor, cruzado de brazos, lo miró con recelo. «¿Por qué nunca dices tu nombre completo?» «Porque no cambiaría nada. El nombre no importa. Lo que importa es lo que se siembra». El teólogo tomó aire. «Entonces dinos una parábola, una que no esté escrita, una tuya». David cerró los ojos un instante. Luego habló. «Un hombre sembró una flor en medio del desierto. Todos le dijeron que moriría, que no había agua, que era inútil. Pero él la regaba cada día con sus lágrimas, y un día la flor floreció, no porque el desierto cambiara, sino porque él nunca dejó de creer que podía hacerlo. Nadie dijo nada. Nadie pudo». David los miró, uno a uno, con compasión. No con superioridad, no con juicio. Solo con la comprensión de quien ha visto más allá del velo. «Gracias por venir», dijo. «No tienen que creer en mí. Solo crean en lo que despierta en ustedes cuando escuchan esto». Uno a uno, los visitantes se retiraron con el rostro cambiado, algunos cabizbajos, otros pensativos. Mateo fue el último.
David, si lo que pienso es cierto, ¿por qué elegiste este lugar? Porque aquí me abrieron la puerta. El sacerdote bajó la mirada emocionado. Y yo, ¿qué debo hacer? No temas enseñar lo que también estás aprendiendo. Esa noche, Mateo escribió en su diario algo que nunca había escrito. Tal vez, sin saberlo, hoy hablé con aquel por quien entregué mi vida entera. La calma duró poco. Después de la visita de los religiosos, comenzaron a llegar personas de otras colonias. Algunos buscaban sanación, otros respuestas. Muchos simplemente lo observaban desde la calle, como si su presencia bastara. Y con la multitud llegó también el miedo. Un grupo de fanáticos religiosos vestidos con túnicas oscuras y pancartas hechas a mano comenzó a aparecer en las esquinas. «¡Falso profeta!», gritaban. «¡Solo Cristo salva! ¡No se dejen engañar por un impostor!». Una mañana, María Elena salió a barrer la banqueta y encontró la pared de su casa pintada con letras rojas. «Anticristo, vete de aquí». El corazón se le encogió. Entró corriendo, temblando. «David, nos marcaron». Él la miró con una calma imposible. «El amor siempre incomoda al odio, pero no tengas miedo». Lupita se asomó por la ventana, con el bebé en brazos. «¿Y si entran? ¿Y si hacen algo? Si buscan violencia, no la hallarán aquí». Esa tarde, un grupo de hombres se reunió frente a la casa. Gritaban, insultaban. Algunos aventaban piedras pequeñas contra la reja. María Elena cerró las cortinas asustada. «No salgas, por favor», le rogó a David. «No tienen derecho. Esto no está bien». David se levantó y caminó hacia la puerta. «Voy a hablar». «No, te van a hacer daño. Ellos ya están heridos. Solo lo expresan como saben». Abrió la puerta y se paró frente a ellos. Los gritos se apagaron al instante. «No vine a imponer nada», dijo con voz firme. «Vine a amar. Si eso molesta, me iré». Uno de los hombres, el más viejo, dio un paso al frente. «¿Y quién te crees que eres? ¿Un nuevo Mesías? No importa quién soy. Importa lo que ustedes sienten cuando me escuchan. Si eso los molesta, es porque toca algo que aún no han sanado». Hubo silencio. Luego, una mujer del fondo gritó: «Es una farsa. Seguro quiere dinero». David extendió los brazos. «No tengo nada. No quiero nada. Solo vine a recordarles que aún pueden perdonar, que aún pueden amar, incluso ahora». Un niño salió de entre la multitud y se acercó a él. «Mi mamá llora todas las noches. ¿Puedes ayudarla?». David se agachó y le tocó el rostro. «Sí, pero también puedes ayudarla tú. Escúchala. Abrázala». El niño asintió. Los gritos cesaron. Uno a uno comenzaron a alejarse. Algunos con rabia, otros confundidos, pero ninguno lanzó más piedras. María Elena salió, con lágrimas en los ojos. «¿Por qué dijiste que te irías? Porque la semilla ya está plantada. Pero esta es tu casa». Lo fue, y siempre lo será. Pero mi camino continúa. Esa noche, David grabó un mensaje en el celular de María Elena. No sabía de tecnología, pero lo hizo con naturalidad. ¿Para quién es? Para todos los que quieran escucharlo, cuando ya no esté. Ella no quiso pensar en lo que eso significaba. Guardó el archivo y se prometió no abrirlo hasta que fuera necesario. Al día siguiente, la colonia estaba en silencio. Nadie gritaba, nadie se acercaba, pero algo había cambiado. Las pintas fueron borradas por los propios vecinos. Alguien dejó flores en la reja, otro una vela encendida. El miedo comenzaba a retroceder, pero en su lugar nacía la tristeza. Una tristeza que venía con la certeza de que algo sagrado se estaba despidiendo. María Elena no dormía bien desde aquella tarde. Algo en el ambiente le decía que el final estaba cerca, aunque no sabía de qué ni por qué. David seguía tranquilo, pero sus ojos guardaban una profundidad aún más intensa que antes, como si ya estuviera mirando más allá. Esa mañana, despertó con una necesidad inexplicable. Abrió el celular y reprodujo el mensaje que David había grabado. La imagen era sencilla:
Él, sentado en el patio, con la luz del sol en el rostro. «Si estás viendo esto», decía, «es porque ya no estoy aquí». El corazón de María Elena dio un salto. «No llores. No me fui. Solo regresé al lugar de donde nunca debí salir». David sonreía. Pero no era una sonrisa de despedida, sino de consuelo. «Quiero que recuerden una cosa. Cada uno de ustedes lleva una chispa de lo divino. No necesitan que alguien venga a hacer milagros. Solo necesitan recordar que ustedes mismos pueden serlos». Hizo una pausa. La voz seguía serena. «Perdona a quien te hirió, aunque no te pida perdón. Ama a quien no te entiende, aunque te juzgue. Ayuda aunque no te lo agradezcan. Ese es el verdadero milagro. Vivir así es vivir en plenitud». María Elena lloraba en silencio. Lupita la abrazó, sin entender del todo, pero sabiendo que algo sagrado ocurría. «La fe no es para entender, es para habitar», continuaba David en el video. «Y si alguna vez dudas, solo respira. Y recuerda lo que sentiste cuando me escuchaste, porque eso eras tú. No yo». El video terminó con una frase simple: «Estoy en cada acto de amor». Esa misma tarde vecinos comenzaron a llegar. Nadie los llamó, solo vinieron. Una mujer con una vela, un joven con una carta en la mano, un señor con pan recién horneado. Todos en silencio, como si un impulso invisible los moviera. María Elena los recibió con una paz que le nacía desde adentro. Les ofreció sillas, café, palabras suaves. Luego encendió una bocina y reprodujo el mensaje de David. Uno a uno lo escucharon, y uno a uno se quebraron. Un hombre, conocido por su carácter seco, se puso de pie al final del video. «Nadie me había hecho sentir así desde que murió mi madre». Una joven se acercó, abrazó a Lupita. «Gracias por no ocultarlo, por permitirnos conocerlo». El padre Mateo también llegó. Caminó entre la gente con paso lento, saludando a cada uno, hasta que encontró a María Elena sentada junto al árbol de guayaba. «¿Se fue?» «Sí». «¿Cuándo?» «No lo sé. Solo…» Amaneció su catre vacío. Mateo se sentó junto a ella. Sacó una pequeña libreta y escribió algo. Luego la leyó en voz alta. «Lo reconocimos al partir el pan. Así dicen las Escrituras». Y así fue. Al caer la noche algunos se quedaron. Otros se marcharon en silencio, pero todos llevaban algo distinto en los ojos. No era solo tristeza, era comprensión, era entrega. María Elena volvió al patio, se sentó donde David solía estar, miró al cielo y por un instante juró ver una silueta luminosa entre las nubes. Cerró los ojos, no pidió nada, solo agradeció, porque ahora lo entendía todo. Él no había venido a quedarse, había venido a despertar. La mañana siguiente amaneció con un silencio distinto. No era vacío, era plenitud, como si cada rincón de la casa guardara una respiración contenida. María Elena se levantó antes del amanecer, abrió la puerta del cuarto donde dormía David y lo encontró vacío. La cama estaba perfectamente tendida. No había ropa, ni huellas, ni objetos olvidados, solo una manta doblada con cuidado sobre el catre y encima una nota manuscrita. «Estuve aquí». No había firma. María Elena la sostuvo entre los dedos con una mezcla de tristeza y gratitud. No lloró. No gritó. Solo se quedó allí, respirando hondo, dejando que el silencio le hablara. «Ya se fue», dijo Lupita desde la puerta con el bebé dormido en brazos. «Sí, volverá. No lo necesita». Ese día, la colonia San Isidro pareció más limpia, más luminosa. No era el clima, era la gente. El muchacho que antes grafiteaba paredes, ahora pintaba murales con frases de esperanza. La señora Toñita, que vivía sola y rezongaba por todo, horneó pan para sus vecinos. El mismo grupo de fanáticos que antes gritaba no volvió. El padre Mateo caminaba de casa en casa, no con sermones, sino con oídos abiertos. Escuchaba, acompañaba, compartía silencios. En la esquina donde solía reunirse el grupo de jóvenes del barrio, alguien colocó un banco de madera.
Encima grabadas a cuchillo unas palabras: el que ama, permanece. María Elena sentía su cuerpo más ligero, como si los años hubieran retrocedido. No porque el tiempo cambiara, sino porque su alma ya no arrastraba cargas invisibles. Una tarde, mientras regaba las bugambilias, escuchó pasos. Era Toñito, el niño que había sanado en el mercado. Llevaba un cuaderno en la mano. «Señora, hice un dibujo de él. ¿Se lo puedo dejar?» «Claro, mi amor. Pásale». El niño le mostró una hoja. David estaba dibujado de espaldas, caminando hacia un horizonte de luz. Pero no estaba solo. De su espalda surgía una fila de personas que también caminaban, como guiadas por él. «¿Cómo supiste dibujar esto?» «Así lo vi en mi sueño». María Elena abrazó al niño. Luego colgó el dibujo en la pared de la sala. Cada objeto en la casa parecía tener un nuevo sentido. Las tazas, los libros, el sillón viejo, incluso el árbol de guayaba. Todo había sido tocado, no físicamente, sino espiritualmente. Y aunque David ya no estaba, también nunca se había ido. Una vecina nueva que había llegado del norte del país preguntó: «¿Quién era ese tal David del que todos hablan?» María Elena respondió sin dudar: «Alguien que no necesitaba explicación, solo presencia». El eco de sus palabras se extendía. Gente de otras colonias comenzó a visitar San Isidro, no por turismo ni por curiosidad. Venían a sentarse, a hablar con María Elena, a mirar el patio donde se había sembrado algo más fuerte que cualquier doctrina: el amor encarnado. Un periodista que había visto el video original volvió con su cámara. «¿Podemos grabarla, señora?», preguntó. «No hay nada que grabar. Solo quédese un rato, escuche, mire, y después ame». Él bajó la cámara, se sentó y escuchó. En cada rincón del barrio, pequeñas señales de cambio brotaban. No eran espectaculares, eran reales. Un vecino reconciliado con su hijo, una mujer que volvió a hablar con su hermana, un joven que dejó la pandilla y comenzó a enseñar música a los niños. David ya no estaba. Pero su paso había sembrado raíces profundas, y en ese silencio sereno, en cada gesto cotidiano, en cada perdón dado a tiempo, todos sabían que algo sagrado, sí, había estado allí. Un año después, el cielo de San Isidro amaneció cubierto de nubes suaves. Era octubre, el mes de los recuerdos. El aire olía a pan de muerto, flores frescas y tierra mojada. La casa de María Elena estaba más tranquila que nunca. Ese día su corazón simplemente se detuvo. No hubo sufrimiento, no hubo drama, solo una exhalación larga y serena, como quien se despide del mundo con la certeza de haberlo amado lo suficiente. La encontraron en su sillón con las manos cruzadas sobre el pecho y una sonrisa leve en los labios. A su lado, el cuaderno de recetas abierto en una página donde había escrito hacía tiempo: «Lo importante no es cuánto vives, sino cuánto amas mientras estás aquí». La noticia se esparció rápido, no como tragedia, sino como una campanada suave, un llamado. Vecinos de todas partes vinieron a despedirse, no con gritos, con flores, canciones, silencio. Lupita organizó todo con manos firmes. El padre Mateo ofició la misa con voz quebrada pero digna. «Hermanos», dijo, «hoy no lloramos una pérdida. Celebramos una vida transformada por la presencia del amor más puro que alguna vez cruzó por nuestras calles. Algunos lo llamaron milagro, otros locura, pero todos lo sentimos y lo seguimos sintiendo». María Elena creyó, incluso cuando todo decía que no creyera. Abrió su puerta, su mesa, su corazón, y a través de ella todos aprendimos a hacerlo también. Toñito, el niño que una vez no podía caminar, leyó un poema. La señora María Elena me enseñó que los ángeles a veces no vuelan, caminan descalzos y te miran a los ojos sin pedir nada. Muchos lloraron, pero eran lágrimas distintas. No venían del vacío, venían de la gratitud. Después del entierro se reunieron en su casa.
Encendieron velas, contaron anécdotas, compartieron pan. Nadie se fue temprano. En la sala, aún colgado, estaba el dibujo de David hecho por Toñito. Y debajo, ahora, una frase nueva escrita a mano. Aquí habitó el amor. Cuando todos se fueron, el padre Mateo se quedó solo en el patio. El árbol de guayaba había crecido un poco más. Se sentó en la banquita y cerró los ojos. No sé si eras quien creo que eras, susurró al viento, pero sé que fuiste necesario, y eso basta. Abrió su libreta, escribió una última frase. Lo reconocimos al partir el pan. Y se fue en paz. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal. Historias como esta nos recuerdan que lo invisible también es real. Y si quieres seguir descubriendo milagros que cambian vidas, haz clic en el video que aparece ahora en tu pantalla. No estás solo, nunca lo estuviste.